tu podcast Zona FA, donde tu salud es una prioridad. Y el día de hoy estaremos tocando el tema acerca del síndrome intestino irritable. Y para eso nos acompaña la doctora Gladys Amador, quien es gastroenteróloga. Bienvenida, doctora. Gracias por aceptar la invitación. Y para poder comenzar, nos gustaría que nos diera una aclaración acerca de qué es este síndrome. Muy buenos días. Agradezco mucho la invitación. Esta es una de las enfermedades más comunes en nuestra consulta diaria. Síndrome de intestino irritable es una enfermedad funcional y orgánica, donde está involucrado más que todo el sistema eje intestino-cerebro. Sabemos que nuestro segundo cerebro es el intestino, entonces es muy importante definir que es una serie de síntomas, una serie de afecciones del día a día, donde nuestros pacientes nos están refiriendo que están pasando por problemas tiempo atrás, y eso es importante para poder definir el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, puesto que este se basa con criterios de Roma 4, que son son definiciones establecidas por asociaciones de gastroenterología del mundo. ¿Y hay algunos como síntomas para poder empezar a definir cuáles son? Claro, el paciente con síndrome de intestino irritable pues siempre tiene, uno de los síntomas principales es el dolor abdominal, ¿verdad? Aparte de esto, nosotros podemos saber que el paciente con síndrome de intestino irritable, que ellos mismos lo dicen, doctora, tengo colitis, tengo colon nervioso, tengo colon perezoso, porque son definiciones que se van dando en el día a día. Pero el colon irritable o síndrome de intestino irritable, sabemos que hay diferentes serotipos, podríamos decir. Paciente con colon irritable que su predominio es la diarrea, paciente con colon irritable que su predominio es la constipación o el estreñimiento, paciente con colon irritable donde es una combinación de ambos, a veces está estreñido, a veces hay diarrea. Entonces esos son los síntomas donde el paciente se queja más con nosotros al día a día. Y en cuanto a esto, ¿hay como algún grupo que sea más vulnerable para poder...? Realmente son, ¿qué le puedo decir? Uh-huh. La verdad es que el paciente, los diferentes tipos de paciente con síndrome de intestino irritable, podemos decir que abundan de ambos. O sea, no es como que tenemos más predominio de uno, uh-huh, ¿verdad? Pero siempre el síntoma principal es el dolor abdominal, como le digo, acompañado ya sea de diarrea o estreñimiento. Muy frecuentemente uno de los síntomas que ellos aquejan es la distensión. Doctora, estoy empanzado, o sea, no puedo, después de ciertas horas de comer, doctora, yo siento que el pantalón o la falda ya no me cierran, ¿verdad? Entonces, esta es una de los síntomas que más se quejan los pacientes, puesto que ellos ya no pueden, o sea, se sienten tan incómodos después de cierto tiempo. Y poco a poco, me imagino que durante la conversación vamos a ir definiendo cuáles son estas causas que el paciente también se va dando cuenta de qué es lo que más le produce esta sintomatología. Qué interesante. Y para eso existen algunos prebióticos que también nos ayudan, como Normaleats, quien nos está patrocinando el día de hoy. Por supuesto, sí. Es decir, hay bastantes medicamentos para el manejo del paciente con síndrome de intestino irritable. Hablando específicamente de Normaleats, ¿verdad? Sabemos que son bacterias vivas, Bifidobacterium longum, 35624. Interesante porque aparte de ayudarnos al inicio del tratamiento, el probiótico, el Normaleats, nosotros lo podemos utilizar por largo tiempo, y eso es algo bastante beneficioso para el paciente, puesto que Normaleats es un probiótico, ¿verdad? Ayuda a trabajar en la microbiota intestinal, pero también nos ayuda muchísimo en mejorar la sintomatología del paciente con síndrome de intestino irritable, que a veces únicamente utilizando el probiótico por largo tiempo no estamos necesitando tomar antiespasmódicos u otro tipo de medicamentos, puesto que con el paciente siente un bienestar bastante importante y prolongado. Y esto es algo también beneficioso de los probióticos, que lo podemos utilizar por más tiempo y volverlo a utilizar después. De repente descansamos un poco y volvemos a utilizarlo por largo tiempo. Y eso es una ayuda importante para el paciente. Que es todo el producto de Normaleats, los pueden encontrar en farmacias del ahorro a todas las sucursales a nivel nacional. Recuerden que esto nos ayuda para el bienestar intestinal. Y hoy sí, si quiere puede mencionar cuáles son las causas.
Bueno, es decir, antes que nada tenemos que aclarar que el síndrome de intestino irritable no se cura, ¿verdad? No hay un medicamento mágico que va a curar la enfermedad, porque hay un montón de factores que están sobre nuestro problema. Y cuando yo le digo al paciente, doctora, pero ¿cómo me voy a curar? Entonces, nosotros tenemos que pensar que el tratamiento es individualizado y es un tratamiento multifactorial, y sobre todo, como le digo a los pacientes, el 50% del éxito de la curación o de la mejoría está en el estilo de vida, ¿verdad? Que eso es lo primero que tenemos que cambiar. Alimentación, saber que hay muchos alimentos que a veces no son precisamente los que pensamos, que si la hamburguesa, que si la pizza, que si el pollo frito, no. Hay alimentos que para el colon en exceso fermenta mucho a nivel intestinal y nos produce gases. Entonces, por ejemplo, hay cosas como la lechuga, el pepino, los frijoles, los lácteos, que de repente uno dice, bueno, voy a comer una buena ensalada, pero realmente en exceso esa ensalada de lechuga, de rábano, etcétera, nos puede producir muchos gases. O sea que interviene más como las cantidades de... las cantidades y ciertas comidas en especial. O sea, si nosotros queremos ser más específicos, los alimentos con alto contenido FODMAPs, que FODMAP son azúcares, fructosa, oligosacáridos, disacáridos, en exceso nos producen fermentación y muchos gases a nivel intestinal. Entonces habría que leer qué es FODMAPs. No es no consumirlos, es leer la lista y decir, bueno, esto yo lo como en exceso, voy a bajar cantidad, voy a bajar frecuencia. De eso se trata. Hay los que son, ya sabemos, las fritangas, las gaseosas en exceso, ¿verdad? Comidas rápidas en exceso, eso sabemos que sí nos puede producir más fermentación y más gases. Lo otro es el ejercicio, por lo menos son 3 horas de ejercicio a la semana, ¿verdad? Eso es lo mínimo. Si nosotros logramos hacer más de 3 horas, pues sería perfecto. 6 a 8 horas de sueño, ¿verdad? Es importante dormir. El dormir regenera nuestras células. Y el agua, o sea, tomar de 2 a 3 litros de agua al día. Entonces, teniendo una integridad entre esas cosas, entonces eso nos favorece, ¿verdad? Realmente eso es como el 50% del éxito del tratamiento. Luego, pues sí, tenemos los diversos medicamentos para el dolor, para mejorar la defecación, el consumir fibra, ¿verdad? El día a día, la fibra, avena, la linaza, o sea, fibras naturales, eso nos ayuda un montón. Y pues tratar de controlar el estrés, que eso es lo más complicado, ¿verdad? Eso no es tan fácil, pero si nosotros hacemos ejercicio, dormimos bien, pues ahí logramos controlar un poquito más, ¿verdad? Pero el ejercicio también, el estrés, es uno de los grandes detonantes de la colitis, de la gastritis, de todas las enfermedades gastrointestinales y de otras, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo quería decir, que el manejo es integral, que no podemos obviar toda la parte que nosotros sí podemos cambiar, que es nuestro estilo de vida, y luego pues los medicamentos. Que es importante porque creemos que solamente con los medicamentos ya es suficiente y no, es complementario. Al final el estilo de vida con pequeños hábitos que uno va desarrollando también va impulsando también el adecuado tratamiento que debe de tener. Y aquí importante mencionar también, doctora, acerca de las patologías que están relacionadas. Tal vez usted nos pueda mencionar algunas. Bueno, lo que hablamos ahorita, el síndrome de intestino irritable, pues está muy relacionado con los pacientes con la diarrea, la constipación, ¿verdad? Tenemos inclusive lo que es el SIBO, que ese es otro tema a tratar, lo que es la sobrepoblación bacteriana del intestino, que eso también está bien relacionado con el paciente con síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Realmente el colon irritable es una enfermedad que no debería no nos va a producir algo grave, ¿de acuerdo? Porque no debería, porque es algo que está, donde los síntomas principales son diarrea, dolor, constipación, ¿verdad? Pero pues la enfermedad, el síndrome de SIBO, que es la sobrepoblación bacteriana, está bien relacionado. Básicamente esa es una de las cosas más importantes relacionadas con el colon irritable. Y que aquí también como la parte de que no es una enfermedad crónica, que la gente también lo puede llevar o sí es una enfermedad crónica. Pues es que lo que pasa es que ¿hay algún tiempo donde decimos ya vemos mejores? Claro, el colon irritable, como lo dije al principio, no se cura, se controla, porque hay factores genéticos que están involucrados, a veces es algo que lo heredamos de nuestra madre, o sea, o tenemos factores genéticos, hay un gen ahí que si lo tenemos claro, el colon irritable, como hay
tanto involucrado la dieta, el estrés, la falta, entonces realmente pueden haber momentos súper buenos donde nosotros tenemos un buen estilo de vida y todo, pero de repente nos cambiamos de país o cambiamos de trabajo y estamos súper ansiosos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde nosotros volvemos a tener una crisis de síndrome de intestino irritable, donde venimos de nuevo, sentimos, doctora, estoy distendido, no puedo ni respirar, tengo diarrea o no puedo ir al baño. ¿Por qué? Porque dejamos de comer fibra, no estamos haciendo ejercicio. Entonces, el colon irritable en sí no se cura, se controla. Exactamente. ¿Y aquí cómo sería el tratamiento? Depende de los síntomas. Por eso el colon irritable, todo depende de los síntomas que tengamos. Si usted llega conmigo y tiene estreñimiento, pues vamos a empezar a mejorar la alimentación, comer más fibra, hacer ejercicio, tomar más agua, tomar medicamentos para el estreñimiento, ¿verdad? Y el acompañamiento de medicamentos para el dolor, antiespasmódicos. Y por supuesto, como le decía, y es muy importante, el manejo con el probiótico Normalips, que en ese momento lo iniciamos y lo podemos mantener por largo tiempo. Y eso nos ha dado realmente el paciente ha notado que a veces sin necesidad de tomar antiespasmódicos, etcétera, logramos mantener estar asintomático, o sea, sin dolor, sin estreñimiento, sin diarrea, por más tiempo, continuando el probiótico por más tiempo. Y que puede llegar a confundirse también con los inflamatorios, ¿verdad? Que la gente a veces, no es colon irritable. Es que... Bueno, exacto. Estamos hablando de algo que sí es una enfermedad inmunológica, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. De eso me estamos hablando, que existen dos tipos, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Pero totalmente esto ya es algo, es muy distinto, porque realmente el manejo de este tipo de pacientes es una enfermedad en la cual ocupamos tomar inmunosupresores, ¿verdad? Que incluso se manejan con esteroides, etcétera. Sí, no es algo que importante mencionarlo, que es totalmente diferente. El paciente, de hecho, generalmente a veces con diarreas agudas, pero también con sangrado digestivo. Y en el paciente con síndrome de intestino irritable no tenemos por qué tener sangrado digestivo, ¿verdad? Salvo que se acompañe de estreñimiento y por ende hayan hemorroides, que esto es otra historia. Pero no como en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Y viendo como todos estos hábitos, importante también el acompañamiento que debe tener un psicólogo, un nutricionista. Sí, por supuesto, el paciente debe de tener un manejo integral, ¿verdad? Y eso es algo bien importante, lo que usted acaba de mencionar, porque a veces nosotros subestimamos la parte emocional del paciente y de repente eso es algo que le debemos de dar mucha importancia, y sobre todo el paciente, que a veces tampoco lo ve como tan relevante el hecho de ir a un psiquiatra o a un psicólogo, porque a veces lo vemos como que es algo malo, ¿verdad? Nos sentimos como un psiquiatra. No, doctora, yo no estoy loco. Pero solo es aquí dicen, y el estrés también se debe manejar. Tiene mucho que ver, sí. y no es estar loco, realmente el apoyo, ya sea solo conversar o a veces pues se ocupa medicamento, pero el apoyo de la parte emocional sí es importante, y el apoyo nutricional, porque a veces el paciente no puede lograr hacer una dieta balanceada y ocupamos el apoyo del nutricionista. Definitivamente. Posiblemente yo vea algo en la calle y digo, no me va a afectar, pero puede ser una cosa chiquita que al final sí haga una evolución. ¿Qué estudios existen hoy en día para poder diagnosticarlo? Realmente el diagnóstico del síndrome de intestino irritable es clínico. El diagnóstico es clínico, ¿verdad? Repito, nos basamos en los criterios de Roma, que son una serie de especificaciones que nosotros como gastroenterólogos leemos, médicos internistas, ¿verdad? Médicos generales, no importa. Son criterios que están escritos donde varios médicos gastroenterólogos del mundo se han reunido para hacer las definiciones que acabo de mencionar, ¿verdad? Que son pacientes que tienen síntomas por más de 4 meses continuos, ya sea el dolor abdominal acompañado de estreñimiento o diarrea. Entonces nosotros nos basamos en estos criterios de Roma, ¿verdad? Que son criterios para poder definir o diagnosticar a un paciente con síndrome de intestino irritable. O sea, si usted llega a mi consulta hoy y me dice, doctora, yo tuve un cuadro agudo de dolor o de estreñimiento, de diarrea, pero solo he tenido uno, usted no está dentro del diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Repito, son 4 meses atrás teniendo síntomas continuos, entonces esos son los criterios que nosotros pasamos. Si nosotros tenemos un paciente ya mayor de 45 años que llega con síntomas de colon irritable, que doctora, ahora soy estreñido,
cambia todo porque ya después de cierta edad nosotros ocupamos hacer, por ejemplo, exámenes como endoscopía o colonoscopía en este caso. ¿Por qué? Porque ya tenemos que descartar otras cosas que no solamente son colon irritable. Ya no son solo los generales, sino que ya también vienen más. Pero en este caso por la edad, pero normalmente, repito, el diagnóstico es clínico. Perfecto. Y hablando un poquito de que estábamos hablando de la nutrición y el balance que se debe de tener, ¿hay algo dentro de la dieta que debe tener la persona que se recomienda al 100%? Sí, pues sobre todo tener una dieta balanceada donde nosotros no tenemos más proteínas en nuestra alimentación, menos carbohidratos, menos lácteos, y lo que le decía, cosas que a veces uno ni se las imagina, el consumo en exceso de manzana verde, de uvas, y uno no lo piensa, pero esas en exceso producen mucha fermentación y por ende distensión abdominal, el uso de, por ejemplo, el sirope, la miel, también está dentro de los alimentos de FODMAP que yo le mencionaba. Obviamente los lácteos, los frijoles, las gaseosas, los condimentos en exceso, ajo, chile, o sea, un montón de cosas que a veces uno no las logra identificar hasta la que las lee. Pero FODMAP sí está en Google. Se puede leer ahí y solamente es cuestión de que el paciente entienda que el exceso de estos alimentos o de repente a usted no le hace daño lo que a mí me hace daño, entonces tratar de hacer un balance. Pero si nosotros no logramos ese balance, podemos ver un nutricionista y él nos ayuda. Que es lo ideal, porque cada cuerpo es diferente como usted, y el tratamiento es individual para cada persona. Cada persona. Aquí, ¿cómo afecta el síndrome a la persona en su vida diaria? Pues eso es bien importante. A veces se hacen números, ¿verdad?, de cuántos pacientes están incapacitados al día a día en nuestros trabajos por el tema de enfermedad de tipo gastroenterológica, y es alto porque el paciente, pues, en primer lugar, a veces no puede defecar porque no puede defecar en un baño que no sea su casa. Entonces se siente incómodo porque tiene bastantes evacuaciones diarias, entonces no se falta el trabajo, lo cual no es bueno. Pues el estreñimiento igual, la constipación, la incomodidad, siente que anda vestido, se tiene que estar abriendo el pantalón. Entonces realmente siento que es una afección que, a pesar de que no es grave en el aspecto de que va a ser mortal, sí produce una alta falta de asistencia al trabajo y sobre todo de incomodidad en las personas, porque es una enfermedad que afecta desde la edad de adolescencia, desde los adolescentes. O sea, eso no es algo, una enfermedad de gente mayor, es una enfermedad que viene desde la adolescencia. Que eso pues lo ven los gastropediatras, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos ver. Yo tengo pacientes de 18, 19, 20, tal vez empezaron desde los 15 con síndrome de intestino irritable, puesto que de repente tenemos la presión de la escuela, la presión de la familia. Esto pues es un detonante. El estrés es un detonante para las enfermedades gastrointestinales, sobre todo del paciente con síndrome de intestino irritable. Y eso sí me gustaría también mencionarlo, porque el probiótico Normalips no solamente nos va a ayudar para mejorar lo que es la microbiota, el funcionamiento del colon en general, sino también nos da otro tipo de ayudas, por ejemplo, energía, nos ayuda al sueño, nos ayuda a tener una mejor estabilidad emocional. Eso también es importante mencionar, que los probióticos también sirven, ayudan para eso. Qué importante eso que mencionaba del trabajo, porque yo he escuchado un montón de personas que sí se detienen y dicen, yo solamente en mi casa, pero al final también afecta en nuestro intestino. Entonces, importante mencionarlo, porque sí he escuchado varias personas de que dicen, no, yo solamente en mi casa puedo y ya. Así es. Pero al final es algo normal del cuerpo y que el cuerpo lo necesita. Aparte de los probióticos que tenemos aquí, que es importante mencionar que Normalit es uno de los esenciales para el acompañamiento, ¿hay algunos otros suplementos que se necesiten para este acompañamiento del tratamiento? ¿Vitaminas? Realmente no. Realmente no se pueden utilizar si tenemos otras deficiencias, ¿verdad? Por ejemplo, si de repente este paciente tiene deficiencia de vitamina B12, pues lo usamos, vitamina calcio, etcétera. Sí, puede estar relacionado, pero no en sí por la enfermedad, ¿verdad? Entonces, realmente el paciente con síndrome de intestino irritable, lo repito, el 50% del éxito está en el cambio en el estilo de vida, y también pues el utilizar medicamentos cuando hay una crisis, y siempre utilizar por más tiempo Normalips es una gran opción, y se ha visto pues el resultado en los pacientes, porque permanecen más tiempo asintomáticos sin tomar nada más que el probiótico.
Y aquí, doctora, ¿hay como algún control si no se toman medicamentos o hay algo que afecte si no llega a tener medicamentos? Pues realmente decía, el síndrome de intestino irritable no es una enfermedad que va a causar una mortalidad, ¿verdad? Realmente no lo es porque pues sus síntomas se pueden controlar. Lo único que cuando nosotros tenemos pacientes con constipación, por ejemplo, estreñimiento, eso nos puede dar otras complicaciones como enfermedad hemorroidal, por ejemplo, ¿verdad? Este es un ejemplo. Que esa es la única, así orgánica esta, pero en sí por el mismo problema de la constipación. Pero si el paciente logra tener un buen estilo de vida, comer fibra, hacer ejercicio, tomar agua y controlamos esto, pues el paciente puede permanecer bastante tiempo bien. Y para poder prevenirlo igual, o sea, yo me mantengo con el estilo saludable, claro, y estamos haciendo la prevención del síndrome. Esa es la prevención, que no sabemos qué va a pasar, de repente usted tuvo un problema, entonces ahí donde está a veces un detonante, o fuimos a una fiesta y comimos de más, ¿verdad? Esas son lo que nos puede hacer salir de lo que estamos en un estado bien controlado de la enfermedad. Y con alguien que ya tenga con algunas patologías relacionadas y llegas a tener este síndrome, ¿afecta en algo bastante fuerte o no? Bueno, el colon irritable, claro, imagínese la incomodidad de estar todo lleno de inflamado, distendido, no puede comer, se siente incómodo, la ropa no le cierra. Entonces, eso también cambia el estado de ánimo, entonces es como un círculo vicioso, ¿verdad? Pero en general, pues el paciente, nosotros buscamos que él no tenga que utilizar tantos medicamentos, siempre los medicamentos. Y no me refiero a probióticos porque los probióticos tienen bastante apertura, es decir, muy pocos o ningún efecto secundario mencionado, se pueden tomar con tranquilidad, entonces, pero ya los otros medicamentos antiespasmódicos, etcétera, pues pueden dar otro tipo de efectos secundarios. Entonces siempre lo mejor es no tomar más que lo que se necesite. O sea, a veces es necesario tomarlos mucho tiempo. Todo depende de cada paciente, por eso es que hay que individualizar a cada paciente, pero los pacientes realmente mejoran, a veces no es fácil, ¿verdad? Porque no es fácil controlar el estilo de vida, pero cuando el paciente entiende esto, tiende a tener una mejoría más rápida. Y eso como depende tanto del paciente, ¿hay algún tiempo que uno dice, verás mejoría en tanto tiempo? Pues sí, es decir, al inicio nosotros como cuando el paciente llega súper sintomático, que tengo diarrea o no puedo ir al baño, damos bastantes tratamientos ante diferentes tipos de medicamentos para que mejore rápidamente, pero lo importante es, y yo le digo a mi paciente, lo voy a ver dentro de cierto tiempo y usted va a darse cuenta que si usted cambia su estilo de vida, que si usted empieza a hacer ejercicio, si usted comienza a bajar de peso, porque eso es importante, ¿verdad? Es decir, si nosotros no cambiamos nada, no vamos a esperar ninguna diferencia en un mes. Por eso le digo a mi paciente, si usted en un mes viene con el mismo peso, no cambió la dieta, no hemos hecho nada, ¿verdad? Entonces vamos a seguir tomando medicamentos. Los medicamentos nos van a ayudar, pero la diferencia definitivamente la va a ser el cambio en su estilo de vida. Entonces, si usted comienza a mejorar, a comer menos pan, tortillas, harina, fritangas, postres, pasteles y come más fibra, ¿verdad? Más balanceado, entonces usted va a notar un cambio en su peso y por ende va a encontrar un mejor cambio en el mejoramiento del trabajo de su intestino. Entonces eso hace la diferencia. Tener un cambio de estilo de vida a veces es bien diferente, porque uno dice, ¿cómo voy a cambiar todo lo que yo hago de la noche a la mañana? ¿Hay algún como proceso de decir, empezás con esto, luego vas a ir mejorando, vas a subir a esto? ¿Hay algún término que sea puntual para poder arrancar? Pues yo pienso que lo primero es tener el deseo, ¿verdad? Eso depende de cada quien. Usted le puede poner todo a una persona, pero eso viene de uno. O sea, es como el paciente que tomó la decisión de hacerse una cirugía bariátrica o una cirugía para bajar, porque ya no tiene un sobrepeso, una obesidad mórbida. Entonces, ese paciente se opera, pero si su chip no cambia, y por eso es el manejo integral con nutricionista, con persona para el ejercicio, porque de nada sirve hacerlo si después vamos a poder volver a subir de peso, porque el cambio está en nosotros. Entonces lo primero es poco a poco, como le digo, poco a poco. Primero bajemos cantidades, o sea, si come un plato grande, coma menos, y eso ya va a ser una diferencia. Y si usted no puede solo, entonces vamos donde el nutricionista.
Ejercicio, empecemos 3 horas a la semana, es poquito. 20 minutos diarios, camine en la colonia y poco a poco. Y después va a ir haciendo más tiempo. Mínimo son 3 horas a la semana. El endocrinólogo dice 5. Bueno, 3 a 5 horas, pero bueno, entre más hagamos mejor. Y es poco a poco, es un cambio, 1 litro de agua, después 2, o sea, pero es poco a poco. Pero lo primero es que el paciente tiene que entender que eso depende de él o de ella, ¿verdad? No depende, nosotros podemos dar todos las indicaciones, pero uno tiene que querer. Hay algo, y ya viéndolo del otro lado, si un paciente realmente se resiste a hacer ese cambio, ¿algo puede ir empeorando dentro de él? Pues lo que pasa es que nunca se va a mejorar. No, el colon irritable o síndrome de intestino irritable no favorece cáncer, no tiene nada que ver. O sea, no, porque usted tenga colon irritable no es que le va a dar cáncer, nada que ver. Y claro, puede darle, pero no porque tiene colon irritable, a eso me refiero. Pero pues, ¿qué le digo? Va a sentirse mal todo el tiempo, nunca va a estar bien. Nunca va a dejar los medicamentos. Siempre va a tener la incomodidad. Siempre va a tener la incomodidad, exacto, de que me duele, incomodidad, que estoy inflamada. A veces el paciente siente que no puede respirar porque está tan lleno de gases que se siente como que no respira. Y, o sea, es sobre todo eso, ¿verdad? La falta, la incapacidad de ir al baño, de no poder defecar, o de más bien ir al baño. Entonces, son cosas que a la larga, pues sí, son muy incómodas y o sea, eso también nos hace que haya falta de ir al trabajo, no lleva una vida adecuada, mal humor. Entonces, ver lo que también afecta emocionalmente, aunque uno diría que no, pero sí llega a afectar emocionalmente. Llega a afectar, así es. Y al final, pucha, sí he visto casos de que hay personas que realmente no acceden al cambio y dicen, no, yo ya me toca convivir con el síndrome. Así y es, ya. se acostumbran a ese tipo de vida. Se acostumbran a ese estilo de vida y es como, no, es que yo hacer ejercicio me cuesta levantarme, me cuesta acostarme. O sea, es una resistencia al cambio que al final es como, bueno, me voy a quedar con él, pero no vemos los factores que llegan a afectar realmente. Y no es solamente, hablamos de, que estoy inflamada, sino que emocionalmente llega a afectar tanto el estrés, y el estrés se genera en todo tu ámbito. O sea, tu familia, tu trabajo, tus amigos, tus compañeros. Así es, totalmente de acuerdo. Creo que sería como importante mencionar por qué es importante como tener este acompañamiento de un psicólogo acerca de este síndrome. Exacto, porque uno de los detonantes más grandes de la colitis es la ansiedad, ¿verdad? Entonces, eso es algo que solamente lo podemos controlar cambiando, haciendo ejercicio, que eso nos ayuda. Pero si nosotros solos no podemos, es donde nosotros ocupamos que nos ayude un experto, ¿verdad? Un psicólogo, un psiquiatra, que nos acompañe en este proceso para mejorar y tener realmente un cambio radical en nuestro estilo de vida. Entonces, a veces no podemos solos y eso es lo que hay que entender. Porque si no cambiamos todo, no logramos mejorar. Finalmente, siempre van a haber crisis de colon irritable. O sea, ¿por qué? Porque siempre van a haber cosas inesperadas. Lo que le decía, un evento, una reunión, una cena, una reunión familiar. Y pues a veces nos pasamos, comemos de más, ¿verdad? Tomamos de más. Pero son cosas esporádicas. Pero el día a día, tratar de tener, por lo menos del día a día, tener una buena dieta, ¿verdad? Tener una buena alimentación, hacer ejercicio, tratar de dormir bien. Es tan importante dormir que a veces uno no lo cree, pero ahí es donde regeneramos nuestras células. Por lo menos 6 a 8 horas al día y 2 a 3 litros de agua. El agua es importante, no gaseosa, ¿verdad? No, sino que agua. Entonces, eso es donde lo que nosotros tenemos que llegar el paciente tiene que entender que eso es lo más importante, el cambio en el estilo de vida. Y claro, siempre la ayuda es un apoyo, pues, que a veces nos negamos a eso, a tener un apoyo de otras personas porque no queremos, creemos que solo podemos y a veces no podemos, ¿verdad? Los psicólogos son para los locos, así es. No, y nos ayuda un montón. Nos ayuda a ya manejar conductualmente todos nuestros hábitos y eso es importante, por eso recalcarlo, que para un síndrome también el acompañamiento psicológico llega a influir también en el tratamiento. Y aquí, doctora, ya para poder terminar, me gustaría que dejara un mensaje a toda la audiencia acerca de la importancia de prevenir, de tener buenos hábitos y de poder también visitar a alguien con la especialidad para que pueda también recurrir durante todo este tratamiento.
Claro. Bueno, siempre recordar lo que lo he repetido durante toda la charla, y es el saber que de nosotros mismos depende la mejoría de esta enfermedad tan común a nivel del mundo, y es mejorar nuestro cambio, mejorar nuestro día a día, hacer ejercicio, tomar agua, comer bien, ¿verdad? De vez en cuando pues nos damos nuestras escapaditas para comer alguna cosa que no es tan buena, pero que si no es en exceso no va a ser gran cambio. Ahora, otra cosa importante es tratar de consumir o de tomar medicamentos que realmente necesitamos. A veces nosotros nos llenamos de medicamentos, que para el pelo, que para, no sé, para la energía, cosas que de repente no nos ayudan y más bien nos pueden producir, es contraproducente tomar medicamentos en exceso, ¿verdad? Todo medicamento a veces produce alteraciones. Tratar de tener una buena, tener un buen estilo de vida en cuanto al tema del ejercicio, y recordar que los medicamentos se utilizan, claro que sí, se utilizan cuando se necesitan, no cerrarnos al apoyo de otras personas, ya sea nutricionista, ya sea psicóloga, sea psiquiatra, ¿verdad? Y vivir con la enfermedad, pero sabemos que hay mejores momentos si nosotros cambiamos nuestra vida. Muchas gracias. Y bueno, recuerden ustedes que el síndrome del intestino irritable puede ser un poquito difícil, pero mejorando y adecuándolo con prebióticos como Normalips y también a tener un buen estilo de vida, va a ayudar a mejorar todo el tratamiento y también a tener mejorías en todos los hábitos que nosotros tenemos diariamente. Así que les agradecemos por haber acompañarnos el día de hoy en Zona FA.